Muy buenos días amigos, nuevamente aquí El Despertador, Aníbal González, investigador, analista geopolítico. La idea es traerles un flash informativo por lo menos 2 o 3 veces por semana, resumiendo los acontecimientos que van ocurriendo, ya que todos me preguntan sobre el tema ucraniano, algo con el cual me especialicé bastante durante más de 25 años. Eh, entonces, quería dejar en claro que Ucrania está pasando por una situación muy, muy difícil, más que complicada, como dice la OTAN. La OTAN dice, oh, sí, Ucrania está complicado no, está perdiendo la guerra, está en una situación sin salida. Eh, en el caso de Kursk, por ejemplo, donde lleva perdiendo más de 50.000 hombres de baja en ese enfrentamiento en Kursk cuando invadieron ese territorio ruso, eh, ahora Zelensky habla de enviar otros 40.000 hombres más, con seguridad a la muerte, porque inclusive los que están allí aún vivos, que son muy pocos, quedan en el torno de 3.000 a 4.000 hombres, que ya los tienen rodeado, el ejército ruso los tiene rodeado, le han dado la oportunidad de irse y no aceptaron, y entonces va a ser una guerra, un combate a muerte en ese lugar. Más para ese lugar, Zelensky está intentando enviar otros 40.000 hombres. Ahora, el tema es lo siguiente: 40.000 hombres jóvenes, 40.000 hombres de 18, 19 años, 20 años o de 65 años, como algunos han sido reclutados en este momento, obligados a ir al frente de guerra, con muy poca experiencia de combate. Ya no son fuerzas especiales, ya no son mercenarios de todas partes del mundo que tienen idea de combate, que tienen alguna experiencia de guerra. Aquí estamos hablando de gente común que le obligan a empuñar un fusil para enfrentar al ejército ruso. No estamos hablando de un ejército improvisado. El ejército de Rusia es un ejército muy bien preparado. Las fuerzas especiales rusas es un ejército muy, muy, muy bien preparado, considerada una de las mejores fuerzas especiales del mundo, y no por nada. Eh, este personaje, Zelensky, está condenando a muerte a otros 40.000 hombres jóvenes y ancianos que van a ir supuestamente a intentar ocupar ese territorio de Kursk. Lo que no le dio resultado en la primera y no le va a dar resultado en la segunda, y menos cuando tiene menos posibilidades todavía, porque ya no tiene ese emplazamiento de defensas antiaéreas que habían llevado con ellos, de tanques, docenas de tanques que habían llevado para Kursk para enfrentarse a los rusos. Ahora ya no es sorpresa, ahora los están esperando. Y el ejército ruso esta vez no va a perdonar nada en absoluto. Yo, inclusive como analista y como investigador, me pregunto, ¿será que van a conseguir llegar a la frontera misma de Rusia o Rusia los va a acabar antes de llegar a la frontera de Rusia? Porque en Rusia tiene los satélites trabajando no 24 horas, 25 horas al día trabajando sobre esa zona. Entonces, aparte de los satélites, los drones también de vigilancia. Eh, ya no es una sorpresa y Rusia está preparado, más que preparado, para darle otra derrota al régimen ucraniano. Estados Unidos, que es el que da las órdenes, por supuesto, ¿no? Esto no es una idea del señor Zelensky, esto es obra de ese grupo que comanda el gobierno de Biden, porque Biden no está gobernando, no dirige nada en absoluto, solo es un personaje que está allí, que ceremonialmente está presente, pero no, ya no es más él el que da las órdenes y el que está a la par de todo, ¿no? Es un grupo de hombres que están allí
puede ser Obama inclusive el que esté actuando en la sombra de Biden. Y no tendría ninguna duda si fuera Obama. Eh, el resultado es de que hay ucranianos que no quieren saber más de esta guerra. Están diciendo de que ellos no quieren luchar por un territorio que en su gran mayoría son rusos directamente o descendientes de rusos o ucranianos que hablan en ruso, pero que tampoco quieren ser parte de Ucrania, aceptaron ser parte de Rusia. Entonces, los que están del otro lado de Ucrania, ¿no? Piensan, ¿por qué vamos a defender, por qué vamos a querer traer de vuelta un territorio en el cual la gente que está allí no quiere ser ucraniana, quiere ser parte de Rusia? Lo han votado en plebiscitos, todos los 4 oblasts que están allí, tanto sea del Donbass como del suroeste también, han votado para ser parte de Rusia. El tema no es que lo que la ciudadanía quiere, el tema es que el señor Zelensky vendió muchísima propiedad, minas principalmente, minas de extracción de litio y de otros minerales, tanto gasífero como petrolífero, del agro, fueron vendidos a fuerzas económicas de Estados Unidos y de Reino Unido. Entonces es ahí porque por eso tanto pesa lo que manda y lo que ordena Reino Unido y Estados Unidos dentro de Ucrania. Los que están manejando y dirigiendo y apoyando y poniendo todo en esta guerra son Estados Unidos y Reino Unido, sin lugar a dudas. Los otros, que son componentes de la OTAN, esas otras naciones, simplemente acompañan las decisiones que toman estos señores de Estados Unidos y de Reino Unido. Prácticamente son rehenes en todo esto, dada la situación que se está viviendo. Inclusive esas sanciones de Europa hacia Rusia, cuando todo el mundo y otros analistas, compañeros con los cuales trabajo diariamente, opinan de que fue un disparo en el pie, es muy normal decir ese juego de palabras, ¿no? Se dispararon en el pie. Y yo, pidiendo disculpa y con mi humildad siempre por delante, digo que me perdonen, no, Europa no se disparó en el pie. Europa cometió un suicidio colectivo. Esa es la realidad aquí. Europa no consiguió entender de que es imposible plantearle una guerra y terminar derrotando a ese supuesto enemigo que es Rusia, en este caso para ellos. Se olvidó Europa toda, y no el ciudadano, no confundamos, no el ciudadano europeo. Se olvidaron los gobernantes de Europa de que la bonanza de Europa se originó en base a la energía barata que le ofrecía Rusia. Rusia permitió que Europa creciera, se desarrollara, a tal punto de que fue muy poderosa en su momento y hoy ya no lo es. Las industrias están huyendo de Europa, se están yendo para Estados Unidos, para Canadá, para Australia, para China inclusive, porque no consiguen pagar esos valores a los que llegó la energía, el gas, el petróleo y la energía eléctrica también, por supuesto. Entonces, aquí Europa cometió un suicidio colectivo, es irreversible. Y hoy los europeos están reconociendo de que no pueden estar sin el gas y sin el petróleo de Rusia. Pero ¿cómo hacen ahora para volver atrás? No cabe disculpas aquí. Cuando dijeron y hablaron en voz alta y muy fuerte de que odian a Rusia, de que quieren desmembrar a Rusia, de que quieren repartirla en pedazos a Rusia, de que
planificaron toda esta rusofobia a nivel del mundo, que no lo consiguieron en realidad. Medio mundo o más de medio mundo no aceptó esa rusofobia. El sur global, prácticamente todo, apoya a Rusia. Solo Occidente fue el manipulado por Estados Unidos y no consiguieron darse cuenta. Occidente no se dio cuenta o no quieren darse cuenta o son parte de esa mafia de las élites de Estados Unidos y de las élites europeas. Esos gobernantes son parte de esa mafia y, obedeciendo órdenes, llevaron al caos a toda Europa. La situación de Ucrania es irreversible, es una derrota absoluta, pero acá hay que dejar bien en claro que esa derrota también es una derrota para la OTAN. Y eso es lo más difícil aquí de aceptar para ellos. Ellos no van a aceptar una derrota. No pueden decirle al mundo, Rusia le ganó a toda la OTAN en su conjunto. Entonces, es ahí donde está el problema para llegar a una negociación sobre una paz sostenible. Yo siempre lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo. La negociación se planteó en principios de este conflicto, en el mes de marzo, en Turquía. Boris Johnson corrió a decirle a Zelensky que no firmara ningún documento de paz o de negociación con Rusia, que no aceptara, que fuera a la guerra, que ellos lo iban a apoyar 100% con todo el dinero del mundo. Y le trajeron muchísimo dinero, le dieron muchísimo dinero, era la bonanza en ese momento para el señor Zelensky. Y lógicamente que no aceptó entrar en un acuerdo de paz y aceptar una negociación que estaba a tiempo de aceptarla. Hoy Ucrania ha perdido casi 130.000 kilómetros cuadrados de su territorio, que significa el 25% de su territorio. Lo ha perdido. Ese territorio no será devuelto por Rusia. Porque, muy simple, ha costado vidas humanas rusas. Muchas, más allá de los casi 16.000 que Ucrania había asesinado en su momento antes de que Rusia entrara en este conflicto, Ucrania estaba cometiendo un genocidio con esas personas que hablaban ruso dentro de Ucrania. Ya habían asesinado más de casi 16.000 personas. Pasaban los 15.000, casi 16.000. Hoy suman casi 23.000 o 25.000 muertos en el total con los 3 años de guerra y los bombardeos hacia lugares de civiles practicados por Ucrania. Porque Ucrania siempre disparó y bombardeó zonas civiles. No le importaba infligir un daño en la parte militar. Le importa a Ucrania infligir un daño en la parte civil porque es donde pretende que el pueblo se levante y diga, no, nos están matando, Rusia no nos puede proteger, Vladimir Putin no nos protege. Y no consiguieron ese efecto. La gente en Rusia está muy unida y apoya prácticamente casi un 90% de la población de Rusia apoya a Vladimir Putin y a su nivel de gobierno. Entonces, aquí estamos hablando de que prácticamente toda Rusia está al pie del cañón, en pie de guerra para defender su patria. Claro que es criticable de algún punto de vista de por qué Rusia va tan lento, por qué va tan despacio, por qué parece que está todo siempre en el mismo lugar, no sé, como que no se nota ese avance de Rusia. Rusia lo que ha hecho es una guerra de desgaste en realidad. Al punto tal de que hoy Ucrania no tiene con qué ya luchar prácticamente. Las armas que llegan se las destruye apenas las están entrando en territorio ucraniano. Entonces, Ucrania está en una desventaja enorme. Más allá de que pueda conseguir jóvenes y adultos para llevarlos a la guerra, son gente sin experiencia. Gente que no tiene la capacidad de enfrentar un ejército del tamaño de lo que es el ejército ruso. No nos olvidemos que Rusia tiene allí dispuestos para ese frente de batalla de 1.200 kilómetros más o menos aproximadamente, tiene 700.000 hombres dispuestos allí y los va renovando siempre con
con energía, bien alimentados, bien protegidos, bien cuidados, tienen toda la infraestructura para poder continuar en una guerra extensa, que es lo que no quiere Rusia tampoco, no se confundan. Acá no se quiere una guerra eterna, se quiere acabar rápido con esto. Y acabar rápido significa eliminar totalmente, desnazificar totalmente a Ucrania, desmilitarizar a Ucrania y que quede asentado de que Ucrania no será parte nunca de la OTAN. A Rusia no le importa nada de que Ucrania quiera ser parte de la Unión Europea. No le importa eso. Pero sí le importa que sea parte de la OTAN. Eso es imposible, es inaceptable. El hecho de tener misiles en la puerta de Rusia es como si Rusia fuera y colocara misiles en la frontera mexicana apuntando hacia Estados Unidos. Indudablemente Estados Unidos no aceptaría tener a Rusia apuntando misiles en la puerta de entrada de Estados Unidos. Eso es un hecho, nadie lo aceptaría. Ahora, ¿por qué Estados Unidos pretende de que Rusia lo tome como algo normal, que se deje, que permita que toda su frontera, porque desde Finlandia, Estonia, Lituania, Polonia, Rumania, Moldavia, todos esos países allí están dentro de la OTAN? Bueno, menos Moldavia, Moldavia no es parte de la OTAN, pero es como si lo fuera prácticamente. Entonces, la han rodeado prácticamente a Rusia. Y eso demuestra que las malas intenciones de la OTAN ya no es defensiva, es ofensiva. Y al ser ofensiva, le permite y le da el derecho a Rusia de tomar sus propias medidas de seguridad. Entonces, cuando me dicen, sí, pero es muy difícil de que Rusia consiga colocar bases en México o en el Caribe, o para rodear de alguna forma a Estados Unidos, es verdad, es verdad. Primero, porque en México no sería un país que estaría de acuerdo, digamos, en tener alguna base militar rusa o algo por el estilo. Pero, siempre hay un pero. Rusia se dedicó a la construcción de submarinos nucleares muy silenciosos, muy especiales, que pueden permanecer bajo el agua por 180 días aproximadamente, sin tener que salir a la superficie. De esos submarinos que tiene y que posee Rusia, con cargas de misiles nucleares, pueden perfectamente quedarse en el suelo oceánico, tanto sea del Pacífico como del Atlántico, frente a las costas norteamericanas, y estar esperando una orden, solamente. O sea que las intenciones, las malas intenciones de Estados Unidos de pretender rodear a Rusia para estar cerca, para poder pensar de que pueden aniquilar a Rusia y ellos salir limpiamente de todo esto, no va a ser tan así. Estados Unidos sería el primero en recibir toda la descarga nuclear de Rusia. Y no nos olvidemos que por el lado del Pacífico, Rusia no está tan lejos de Estados Unidos. Y los misiles de largo alcance que tienen perfectamente llegan a territorio norteamericano. Inclusive los de Corea del Norte llegan a territorio norteamericano. Hoy, un aliado de Rusia, Corea del Norte. Entonces, creo que Estados Unidos no se ha dado cuenta todavía en lo que se metió realmente, en querer presionar a Rusia, porque no nos olvidemos que esto es el comienzo de una dominación mundial. Primero van por Rusia, y cuando supuestamente terminarían con Rusia, irían por China, porque ya no tendrían a ese aliado nuclear que sería Rusia. En este caso se han hermanado tanto Rusia como China, que ahora hasta las maniobras militares entre Rusia y China son cosa común. Están inclusive creando armamento en conjunto. Irán se sumó a ese bloque, porque hay que dejar en claro esto también, que es importante que ustedes lo sepan también, que Irán, Rusia, China, Corea del Norte
que antes estaba cada uno por su parte y por su lado, pero siempre agobiados por un mismo enemigo. Ese enemigo los juntó a todos. Hoy son una masa de defensa impresionante que toda la OTAN en su conjunto no conseguiría nunca vencer ese grupo. Jamás lo conseguiría. Irán, Rusia, Corea del Norte y China, y sin tomar en cuenta otras pequeñas naciones que están del lado ruso también. No nos olvidemos también que Rusia tiene muy buenas relaciones con Pakistán, que también tiene bombas nucleares, con la India, que también tiene bombas nucleares. Si ellos mañana tuvieran que tomar una decisión de qué lado ponerse, cuidado porque no va a ser del lado norteamericano. Norteamérica siempre fue una amenaza para estos países. Nunca les pidió permiso para nada, siempre les impuso condiciones. Rusia no impone, China no impone condiciones, negocia. Ellos negocian, todo es negociable. Mas imponer es lo que hace Estados Unidos, imponer es lo que hace el Reino Unido, Alemania, Noruega. Es lo que hacen, imponer. Y por imponer no son bien vistos en todo el mundo y poco queribles. Entonces, amigos, esa es la geopolítica hoy. Una OTAN vencida en Ucrania y una Rusia muy fuerte hoy. Yo digo esto y lo mantengo. Rusia consiguió derrotar a Occidente en Ucrania militarmente. Rusia consiguió derrotar a Occidente económicamente, porque querían quebrarla a Rusia, y Rusia económicamente está mucho más fuerte de que antes de este conflicto. Entonces, Rusia hasta les está ganando en esa guerra mediática también. Rusia ha conseguido informar al resto del mundo buscando sus partes con mucho juego de cintura. Han conseguido llevar la información correcta a muchas partes del mundo y la gente está enterándose y sabiendo lo que realmente está ocurriendo en Ucrania. Mis amigos, es todo por hoy. Les agradezco muchísimo. Denle un like a estos videos, que así de esa manera YouTube me consigue subir las publicaciones con mayor frecuencia y notifica a ustedes para recibir este tipo de videos informativos y también su opinión. Es importante para mí tener vuestra opinión. Yo respondo a todos, demoro mucho porque son muchos, pero respondo a todos, trato de responderles a todos, sean pro o sea en contra. No tengo ese problema de que no, porque piensa diferente, yo yo les respondo a quien sea. No tengo problemas con eso, acepto las diferencias, las hay y siempre las va a haber, pero a todos aquellos que piensan o que sienten que los estoy informando como corresponde, que me apoyan, les agradezco enormemente. Tenemos una entrevista que me hicieron hace 6 meses que está dando vuelta al mundo con respecto al tema de Ucrania, en el que hablé por casi 2 horas en esa entrevista, y la información fue tan completa, que estamos llegando a 1 millón de visualizaciones. 1 millón de visualizaciones. Lo he publicado en Instagram, en Twitter, en TikTok también lo he publicado. Una entrevista que vale muchísimo la pena, que ustedes no se la pierdan también. Reúne mucha información, muy didáctico, con mapa, en fin. Creo que vale muchísimo la pena ver esa entrevista, que ya tiene 6 meses, fue en junio del año 2024, pero sigue dando vuelta al mundo y ya está al borde de tener 1 millón de visualizaciones, lo que me pone en un lugar un poco, digamos, especial allí, porque pocos llegaron con una entrevista llegar a 1 millón de visualizaciones. Entonces es un honor
poder estar aquí informándolos siempre que puedo. Es gratis, no cuesta nada. Yo no cobro, no recibo nada de nada ni de nadie. Lo hago por amor a mi carrera. Y por favor, denle su like y la opinión, que es muy importante para mí. Así que, mis amigos, espero verlos en la brevedad que sea posible y estar pronto nuevamente juntos.